Seguimos avanzando en el mundo ahora para traerles todas las noticias que están pasando en el mundo. Yo soy Rodrigo Sedano, vamos ya con los titulares. La denominada Junta de Paz para Gaza, creada y presidida por Donald Trump, celebró este jueves su primer encuentro en Washington. Trump anunció que se aportarán miles de millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y como ayuda para la Junta, varios países se comprometieron también a enviar tropas para una fuerza de seguridad internacional. Y fue detenido en Reino Unido el ex príncipe Andrew, el hermano menor del rey Carlos III, señalado de mala conducta en ejercicio de cargo público, acusado de haber enviado documentos oficiales confidenciales al delincuente sexual Jeffrey Epstein. Y primera jornada del izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente de Perú. El noveno mandatario del país en 10 años asumirá de manera interina hasta el próximo 28 de julio, cuando entregue el cargo a quien sea elegido en los comicios presidenciales con primera vuelta el próximo 12 de abril. Bueno, en directo, hoy nos vamos a ir hasta Argentina, que durante este jueves vive una jornada de huelga general convocada por sindicatos en contra de la reforma laboral de Javier Milei, que este mismo jueves deberá refrendar la Cámara de Diputados. El texto plantea fuertes rebajas a derechos laborales que tanto oposición como agentes sociales rechazan frontalmente. Esto va a ser en unos minutos. De momento vamos con el informativo. Vamos a abrir el informativo en Washington, en donde este jueves se ha reunido por primera vez la denominada como Junta de Paz para Gaza, creada y presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Precisamente Trump ha anunciado miles de millones de dólares para una futura reconstrucción tras un hipotético desarme de Hamás y como aporte para el trabajo de la Junta de Paz. Además, varios países, Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania, han confirmado que enviarán tropas para una futura fuerza de paz. Argentina también ha ofrecido sus tropas. Estamos ofreciendo un modelo de cómo las naciones soberanas y responsables pueden cooperar para asumir la responsabilidad de afrontar los problemas en sus propias regiones. La Junta de la Paz está demostrando cómo se puede construir un futuro mejor desde aquí mismo, en esta sala, y quiero informarles que Estados Unidos va a realizar una contribución de $10.000 millones a la Junta de la Paz. Queremos hablar brevemente sobre la visión estratégica de esta organización y debemos acertar. No hay un plan B para Gaza. El plan B es volver a la guerra. Nadie aquí quiere eso. El plan A, el único camino a seguir, es reconstruir Gaza mediante una paz duradera y sostenible, donde todos puedan vivir juntos y no volver a preocuparse por el regreso al conflicto, la guerra, el sufrimiento humano y la destrucción. Bueno, nos vamos a ir precisamente hasta Washington, D.C. con nuestra corresponsal Natalia Cabrera para conocer más detalles de lo dicho en este encuentro. Natalia, muy buenos días. ¿Qué más se ha anunciado ahí? ¿Qué ha dicho Donald Trump, aparte de lo que ya hemos contado? Hola Rodrigo, pues sí, además de estos $10.000 millones que Estados Unidos va a dar, aunque él sin embargo no aclaró de dónde van a provenir estos fondos, lo cual de hecho lo puede meter en problemas por el Congreso, que va a solicitar justamente información de dónde vienen. Los otros miembros de la OTAN también hay que recordar que no se han unido a esta junta y el presidente lo que dijo fue que reconocía esto, que los llamó difíciles y dijo que en algún momento se iban a tener que sumar o tendrían que colaborar. También se anunció $7.000 millones, esto por parte de Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Arabia Saudita, así como $2.000 millones por parte de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, y el anuncio más grande fue este de $75.000 millones de la FIFA, que justo prácticamente llega casi al final de esta sesión con la presentación de un video en el que se mostraba este ecosistema de la FIFA, y lo que explicaba Gianni Infantino es que todos estos dineros van a estar destinados a construir estadios tanto de entrenamiento para formar justamente a las juventudes, así como estadios ya profesionales
Todo esto relacionado con el fútbol, y lo que decía Infantino en su momento también era que el fútbol fue creado para esto, justamente para resolver conflictos. También se conoció que Noruega se ofreció a hacer sede justamente de un próximo encuentro de esta junta, y también divulgaron otro video de propaganda de la Casa Blanca en el que también estaban señalando que empezaban mostrando las imágenes de destrucción de la Franja de Gaza y elogiaban estos esfuerzos del presidente Donald Trump, que llevaron inicialmente a este plan de 20 puntos que llegara también a contar con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, y pues todo esto ante las delegaciones de 48 países que, recordemos, sin embargo, no todos ellos están haciendo parte de esta junta, y que los aliados tradicionales de Estados Unidos mostraron justamente reticencias a esta junta de paz, diciendo que lo que iba a hacer era debilitar a la ONU, a lo cual justamente también el presidente Donald Trump respondió diciendo que lo que iba a hacer era hacerla más fuerte. Y sin embargo, recordemos que algunos países aliados, sí, por ejemplo como México, se han, si bien no unidos, y están participando como observadores. Bueno, Natalia, no solo ha hablado Trump, también el resto de líderes han reaccionado en esta primera reunión. ¿Qué es lo que podemos destacar? Pues sí, justamente Indonesia anunció que va a enviar 8.000 tropas, y que va a asumir justamente la comandancia de esta de manera adjunta de esta fuerza de seguridad que se está estableciendo para Gaza, y que lo que van a hacer es entrenar a alrededor de 5.000 policías que se van a encargar de garantizar la seguridad. Y pues prácticamente todas las delegaciones allí presentes haciendo algunos anuncios y dando también estas alabanzas a los esfuerzos de Trump por lograr la paz, según dicen, en Medio Oriente. También Egipto, por ejemplo, le agradeció el hecho de que Trump apoyara que no se anexara Cisjordania, y también escuchamos a algunos países musulmanos haciendo referencia al inicio del Ramadán y pidiendo que esta época permita justamente la paz en la región. En español escuchamos al presidente argentino Javier Milei diciendo que justamente la paz no se construía solamente sobre consenso, sino que había que tener instituciones que los defendieran y garantizaran su cumplimiento, y puso a disposición de esta fuerza los cascos blancos Argentina. Y por su parte también Víctor Orbán de Hungría dijo que él era el representante de la Unión Europea y que apreciaba todos los esfuerzos de Donald Trump, y que esperaba también justamente que se llegara a una solución similar en Ucrania. Y también escuchamos al presidente de Paraguay justamente diciendo que podía ser que no colaborara con dinero, pero que iba a seguir apoyando a Israel. Y desde luego pues estas declaraciones de Infantino anunciando todo este ecosistema que transformará la Franja de Gaza en prácticamente un escenario futbolístico. Muchas promesas en esa cumbre, Natalia, veremos lo que acaba saliendo de allí. Muchísimas gracias por el reporte. Seguimos de momento en el Reino Unido con la más reciente noticia que sacude a la familia real británica. El expríncipe Andrew, hermano menor del rey Carlos III, fue detenido a las afueras de Londres por la policía bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público. Se le acusa de envío de documentos confidenciales del gobierno a Jeffrey Epstein. Tras el arresto, el rey ha declarado que la ley debe seguir su curso y ha buscado poner distancia entre el caso y la familia real. Y durante los últimos meses, las revelaciones de los vínculos entre Andrew y el criminal sexual Jeffrey Epstein pusieron al ex príncipe en el centro de la tormenta. Pero ¿cómo fue que los nexos de Epstein llevaron a este arresto de hoy? Bueno, nos lo cuenta William Gasso. Es la historia que sacude a la familia real británica y a todo Reino Unido. Desde hace años, el ahora ex príncipe Andrew enfrenta señalamientos relacionados con el caso Epstein. En 2011, Virginia Giuffre, una de las principales afectadas por la red de tráfico liderada por el financiero estadounidense y que se suicidó en abril 2025, acusó al segundo hijo de la difunta reina Isabel II de haberla abusado sexualmente cuando tenía 17 años. Acusaciones rechazadas por Andrew. Sin embargo, en 2025, la publicación de correos comprobaron sus vínculos con Epstein. Ante la magnitud del escándalo, su hermano, el rey Carlos III, le retiró sus títulos en octubre pasado. Su Majestad ha iniciado un proceso formal para retirar al príncipe Andrew sus títulos y honores.
Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso. Pero el escándalo no se detuvo ahí. Desde el principio de 2026, nuevos documentos reforzaron las acusaciones contra Andrew Mountbatten Windsor. En especial estas fotografías en el que se ve el expríncipe arrodillado sobre una mujer acostada en el suelo. Además, una segunda mujer afirmó que Epstein la envió a Estados Unidos para tener relaciones sexuales con Andrew. Acusaciones por las cuales el gobierno británico pidió aclaraciones. Es una imagen y unas acusaciones muy preocupantes, y la forma en que podemos ayudar a esas víctimas es que cualquiera que tenga alguna información sobre lo que ocurrió dé un paso al frente y testifique. Expulsado de la residencia real, el expríncipe se mudó al este del país, su hogar al momento del arresto. Y en Perú el Congreso eligió a José María Balcázar, presidente del Congreso, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino del país. Después de una votación con balotaje, Balcázar obtuvo 60 votos y será presidente interino hasta el 28 de julio, fecha en la que asumirá la nueva presidenta del país, tras las elecciones generales con primera vuelta en abril. En su primer día como mandatario, Balcázar se desligó de cualquier partido político, mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que frenará su gobierno. Nos amplió previamente desde Lima nuestro corresponsal Francisco Zacarías. A sus 83 años, José María Balcázar asume por 5 meses la presidencia de Perú. El mandatario interino ha ofrecido una gestión seria y transparente para que las elecciones del 12 de abril no tengan cuestionamientos y aseguró que mantendrá la línea económica del país. Balcázar trabaja en la conformación de su nuevo gabinete de gobierno. Ha dicho que evaluará a los ministros del censurado expresidente José Gerí y no descartó en ratificar algunos. Sus críticos denuncian que los 64 votos que obtuvo para su elección vinieron de congresistas del fujimorismo y de Renovación Popular, y por tanto el gobernante tendrá que devolver favores. En esa línea, el partido Alianza para el Progreso afirma que la proclamación de Balcázar es el resultado de acuerdos políticos bajo la mesa. Pero eso no son los únicos cuestionamientos. El presidente interino de los peruanos arrastra investigaciones por presunto tráfico de influencias, acusaciones por supuesto fraude, además de una denuncia del Colegio de Abogados de Lambayeque, que lo acusó por apropiación ilícita de dinero. El mandatario alega que las denuncias no tienen fundamento y han sido archivadas por las autoridades porque, según él, carecen de sustento jurídico. José María Balcázar asume la presidencia de Perú tras la censura de José Gerí por presunta corrupción. Ya no cuenta con la inmunidad presidencial y ahora la Fiscalía le puede incautar el teléfono celular y ordenar más restricciones como allanamientos. El fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, ha revelado que también puede pedir a la Corte el impedimento de salida del país contra José Gerí. Cerramos en Italia para hablar de nieve que paradójicamente ha creado problemas en las sedes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. La sede principal de Cortina ha visto complicada la circulación tras una semana de clima seco. Aún se espera que la nieve siga cayendo durante las próximas horas para unas justas de invierno que van a cerrar el domingo por la noche, eso sí, con un fin de semana en el que se espera que el clima se vuelva de nuevo estable. Bueno, pues cerramos el informativo, nos vamos ya con Directo A. Nos vamos hoy hasta Argentina, que durante este jueves vive una jornada de huelga general convocada por sindicatos en contra de la reforma laboral de Javier Milei, que este mismo jueves deberá refrendar la Cámara de Diputados. El texto ya recibió previamente el visto bueno del Senado, un texto que plantea fuertes rebajas a los derechos laborales que tanto oposición como agentes sociales rechazan frontalmente. Vamos a ampliar con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Natalio, fuerte seguimiento de esta huelga en la jornada de hoy. ¿Cómo está el ambiente en Buenos Aires? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la verdad que el acatamiento es fuerte, sobre todo por el hecho de que se ha cortado el transporte casi en su totalidad, todo lo que es el transporte público, buses, metros, trenes, no están prácticamente circulando. También se cancelaron muchísimos vuelos. La verdad que en ese sentido hay una paralización del movimiento, pero cuando uno recorre las calles, paradójicamente sí están abiertas la mayoría de los comercios. Se ve que encontraron formas de llegar los trabajadores de comercios o sus dueños para poder abrir y mantenerlos funcionando en este día de paro, pero sí, lo que son sindicatos fuertes,
gremios fuertes y organizados de industrias donde tienen mucho peso también han parado. Los bancos también estaban cerrados y permanecen cerrados en esta jornada de huelga que se va a extender a lo largo de todo el jueves. Empezó a las 0 horas y se va a terminar a las 0 horas al inicio del día viernes. Así que esa es la situación y es un paro a través del cual la Confederación General del Trabajo, que es la principal central sindical del país, busca plantarle cara al gobierno y a esta ley de reforma laboral con la que está en desacuerdo. La CGT había decidido no movilizarse como tal, pero otros sindicatos, algunos afiliados a la CGT decidieron movilizarse, otras organizaciones sindicales y también partidos de oposición, sobre todo de izquierda, se movilizaron y aquí vemos entonces esta movilización frente al Congreso mientras los diputados tratan esta ley. Pues precisamente con eso quiero seguir. Hoy se da este paro porque la Cámara de Diputados debe refrendar el texto que ya aprobó el Senado. ¿Cómo se prevé esta votación? No sé si a priori debería ser fácil o si también puede extenderse. Bueno, es interesante. Primero, lo que estaba un poco en dudas era que el oficialismo pudiera alcanzar el quórum. Finalmente lo logró y están sesionando. Se espera una sesión larga que podría extenderse hasta la medianoche o incluso más para la votación en general de la ley. Luego se debe votar en particular. Hubo un cambio desde lo que llegó de la Cámara de Senadores. Se eliminó un artículo que lo que hacía era cambiar el régimen de licencias por enfermedad y le descontaba al trabajador una parte del sueldo en caso de licencias por enfermedad, que podía ser del 50 o el 75% dependiendo de las circunstancias. Eso se eliminó porque hubo muchísima resistencia, lo cual implica que más allá de cualquier otro cambio que pueda haber a lo largo de la sesión en lo que es el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, sí o sí este proyecto va a tener que volver a senadores si diputados lo aprueban por esta modificación, porque aquí cuando se cambia alguna ley en alguna de las dos cámaras después de la aprobación de la anterior, tiene que volver a la Cámara de origen. Y como decías, es una ley que hace modificaciones muy importantes que quienes están aquí manifestándose y muchos más consideran que son quita de derechos para los trabajadores. Se introduce un banco de horas que deja por fuera a lo que tradicionalmente son las horas extras y se va a negociar horarios que pueden ser cambiantes entre trabajadores y empresarios y dueños de empresas. También, y esto es importante, las negociaciones al interior de empresas empiezan a quedar por encima de las negociaciones sectoriales, con lo cual le quita fuerza a lo que se negocia colectivamente a través de sindicatos. Cambia el régimen de indemnizaciones por despido, lo cual haría que se redujeran los montos de las indemnizaciones. Cambia también cómo se administra el derecho a huelga y ahora se volvería más restrictivo si se aprueba finalmente esta ley. Y hay otros cambios que se introducen que son cuestionados fuertemente por la sociedad. Para el gobierno de Javier Milei, los cambios estos son importantes porque su argumento es que permitiría que crezca el trabajo registrado y en general crezca el empleo. Sus críticos dicen que no es así, que para que crezca el empleo en realidad lo que hace falta es que crezca la economía del país, algo que no sucede en la sumatoria prácticamente desde 2011 y que no tiene tanto que ver con las leyes laborales vigentes. Son argumentos de cosmovisiones diferentes de lo que debería ser el país y acá vemos que hay un sector de la sociedad que se resiste fuertemente a este cambio. Pues desde la capital, Buenos Aires, de allí en Argentina, Natalio Cosoy, gracias por el reporte. Nosotros vamos a seguir con uno de nuestros enfocos. En Pakistán, la crisis económica y los desastres naturales relacionados con el clima están ejerciendo una presión constante sobre las familias más pobres. En un país donde alrededor del 45% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, el matrimonio se ha vuelto financieramente inaccesible para millones de hogares. Cada año, decenas de miles de parejas se ven obligadas a retrasar o abandonar sus planes de casarse. Como respuesta a las bodas colectivas, se están multiplicando en todo el país, abarcando diversas comunidades religiosas. Vamos a ver este reportaje. Rukumburira se encuentra en la zona rural del sur de Pakistán. Sus habitantes pertenecen a la tribu Yogi,
una comunidad hindú marginada tradicionalmente, conocida como encantadores de serpientes. La mayoría de las familias que viven aquí lo hacen en pobreza extrema. Durante la temporada actual de bodas, este pequeño poblado vuelve a llenarse de celebraciones. Por primera vez, 4 jóvenes del pueblo se casarán en una ceremonia colectiva, organizada varios kilómetros más lejos por una organización benéfica hindú. Dharmi es una de las futuras novias. Aunque vengo de una familia muy pobre, estoy feliz, al menos podré casarme. Dharmi tiene 18 años. Su boda se pospuso durante años porque sus padres no podían pagar la dote ni los costos de una ceremonia. Como la mayoría de los matrimonios en Pakistán, la unión fue arreglada por su familia. Las mujeres soñamos con muchas cosas para nuestra boda, pero no podemos permitirnos nada. Queríamos casar a nuestra hija antes, pero no teníamos dinero. Ahora, gracias a esta oportunidad, por fin podremos casarla. Sobrevivimos pidiendo limosna en las calles. ¿Cómo podemos vivir así? Nuestro único medio de sustento es el encantamiento de serpientes. El matrimonio de mi hija me quita un peso enorme de encima. Es una bendición para nosotros. El padre de Dharmi es uno de los muchos habitantes cuyos medios de vida fueron devastados por las inundaciones de 2022 que dejaron bajo el agua casi a un tercio del país. Las inundaciones nos causaron muchos daños. Tenía 4 cabras y todas murieron. Las estaba criando para venderlas y así casar a mi hija, pero las perdí en las inundaciones. Tengo 7 hijas y 2 hijos pequeños. Si la situación sigue igual, también casaré a mis otros hijos en bodas colectivas. La razón es la pobreza. En estas bodas, las organizaciones benéficas nos ayudan con el dote. También dan un poco de dinero para que la pareja pueda empezar su vida juntos. Es un apoyo muy importante. En Pakistán, el matrimonio es más una obligación social y económica que una historia de amor, un evento que involucra a toda la familia. Aunque la boda colectiva permite que Dharmi y su prometido se unan, también implica ciertos sacrificios. La ceremonia no tendrá lugar en su aldea, sino en Karachi, la capital provincial, a más de 6 horas en carretera. Solo asistirá la pareja y sus padres. Hero Kumar es uno de los jóvenes novios. Está muy lejos de aquí. Si tuviéramos los medios, habríamos organizado la boda en nuestra aldea. Todos mis amigos, nuestros familiares y los vecinos se habrían reunido. Habríamos sido felices, pero no tenemos el dinero para hacerlo aquí. Al día siguiente suben a un autobús. El viaje corre por cuenta de la organización benéfica. Más de 25 parejas y sus padres son recogidos a lo largo del camino. A pesar del cansancio, el ambiente es festivo. Atin Kumar es uno de los organizadores. Trabaja con la organización que gestiona estas bodas colectivas, ceremonias que se celebran localmente por diversas entidades civiles y religiosas. Este fenómeno crece rápidamente en Pakistán, donde aproximadamente el 45% de la población vive por debajo del umbral de pobreza con menos de 4 euros al día. Más de 13 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza en 2024, debido a continuas crisis económicas y repetidos desastres climáticos. En estos tiempos difíciles es muy importante ayudar a esta gente. Es un servicio a la humanidad. En nuestra cultura, una boda es algo muy complicado. Requiere mucha preparación y cuesta mucho dinero. Alimentar a los invitados, preparar regalos, organizar la ceremonia. Por eso, las organizaciones sociales están interviniendo ahora. En Karachi, la fiesta está en pleno apogeo. Esta noche, 76 parejas hindúes se casan en un recinto especialmente acondicionado y decorado para la ocasión. Las carpas, el catering y la ropa de boda, tanto para novias como para novios, fueron completamente proporcionados por el Consejo Hindú de Pakistán, donde trabaja Atin Kumar. Las bodas colectivas no son exclusivas de la comunidad hindú. Ceremonias similares se organizan ampliamente para parejas cristianas y musulmanas apoyadas por otras organizaciones caritativas. Jagdish y Anita, gracias por ir a este pabellón con sus padres. Este año el Consejo Hindú de Pakistán ha recibido el doble de solicitudes de matrimonio que el año pasado.
Hay millones de pobres en este país que no tienen ningún apoyo. Muchos no pueden casarse porque no tienen recursos. Esta iniciativa es positiva, pero solo puede ayudar a un número limitado de personas. El gobierno debe intervenir, proporcionar educación y empleos dignos. Esto permitirá que la gente pueda mantenerse por sí misma y construir su vida. Debería existir un sistema en Pakistán que permita a todos casarse con dignidad. La tendencia de los matrimonios colectivos está aumentando en todo el país. Se ha convertido en una opción para los más pobres. En Pakistán, las bodas masivas ya no son una rareza. Para miles de familias se han convertido en la única manera de mantener la tradición sin caer aún más en la pobreza. Pues esperemos que les haya gustado este reportaje. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de nuevo con ustedes.